Esta es la iglesia del Señor y le quiero dar oficialmente la bienvenida. Si es la primera vez que nos visita, quiero que se sienta como en su casa. Estamos aquí, se pueden sentar. Estamos aquí para ustedes. La razón por la que existe esta iglesia es porque Dios quiere conectar con usted y conmigo. Él quiere una relación contigo como la quiere conmigo. Esta iglesia existe porque Dios te ama. Eso es tan sencillo como eso. Esta iglesia existe porque Dios te ama. Y ama a aquellas vidas que están afuera, que no tienen lugar donde congregarse, que no han conocido del Señor. Dios les ama demasiados como para dejarlos allá. Y ha levantado esta obra de la cual muchos de nosotros somos parte, yo le digo propietarios. Si ha pasado por la clase de próximos pasos, sabe que aquí no tenemos miembros, tenemos propietarios. ¿Por qué? Porque esta obra, esta no es mi iglesia. Esta no es la iglesia de Virriel, esta no es la iglesia de Eunice, esta no es la iglesia de Jason, esta es la iglesia de Jesucristo quien ha decidido que tú y yo administremos. Esto es de todos nosotros, no es mi iglesia, es nuestra iglesia. Amén. Y hemos estado hablando de eso, de la plaga del desarraigo. Y este domingo, hoy, vamos a cerrar esta serie. Y quiero cerrarla con un Big Bang, como dicen. Un mensaje titulado Inquebrantables. Inquebrantables. Así que si se pueden poner un momento de pie para que lean conmigo en Primera de Corintios, la carta que escribe Pablo a la iglesia en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leerlo una vez más, un versículo nada más, y que vamos a leerlo nuevamente. Así que, esto es Pablo diciéndole: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre santo y Padre bueno, Señor, estamos delante de ti, Señor amado, aleluya, dependiendo de ti, Señor, esperando, Padre, de tu palabra, esperando escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Úsame, Padre, como instrumento tuyo, Padre amado, y trae precisamente lo que es necesario para cada uno de nosotros escuchar, Señor. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Gracias por aquellos que nos visitan, Señor amado. Gracias por su vida, por su corazón. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos toques, Señor amado, que tú llenes, Padre, de acuerdo con la necesidad, Señor amado, y de acuerdo con tu misericordia, gracia y amor. Gracias nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. ¿Sabe que esta mañana, desde anoche, le dije a Mayrín, no sé este mensaje que voy a traer mañana? Yo sé que Dios me lo dio, pero hay veces como que uno se siente como que ¿será que a lo mejor no llega un buen mensaje? ¿Será que a lo mejor el Señor no sé? Y yo le dije a Mayrín, no sé este mensaje de mañana. Y Mayrín me dijo: ¿sabes qué? La última vez que me dijiste eso, el Señor se movió en gran manera. Así que gloria a Dios, qué bueno que te sientes así. Eso quiere decir que mañana el Señor nos va a hablar poderosamente. Yo le creo a Él. Y sabe que esta mañana me levanté y pocas cosas me hacen llorar. No es porque crea que sea más macho ni nada de eso. Yo quisiera llorar más, pero no me pasa. Así que oren por mí por eso, porque eso no es bueno. Pero esta mañana sí lloré. Ni siquiera he compartido esto con mi esposa, no se lo había dicho a ella. Pero estaba en la mesa de mi comedor y yo iba a hablar de esto al final del mensaje, pero creo que el Señor quiere que lo diga ahora. Yo estaba en la mesa del comedor y estaba revisando mis notas, como algunas veces lo hago, y miré hacia afuera
y hay una ventana que se ve hasta el buzón de mi casa. Y cuando miré allá, veo la matita, la planta que nos regaló Vilma, porque Vilma, para aquellos que no la conocen, deben conocerla. Si nunca la han conocido, ella es tremenda en esta casa, es importantísima, es esposa de nuestro hermano Viriel, el que estaba dando los anuncios aquí. Nosotros la amamos grandemente, nos conocemos por muchos años. Y ella sabe de primera instancia que Mayrín no es muy buena con las plantas. Mayrín es mi esposa. Y yo ni se diga, menos todavía. Y me acuerdo, ella llegó a casa y vio el buzón donde nosotros tenemos el buzón, y estaba eso, usando sus palabras, se veía triste eso. Y ella dijo, yo les voy a ayudar. Y nosotros, gloria sea al Señor. Y ella fue y un día y arregló todo, y arregló todo eso, el mulch y todo eso, y plantó esa planta que está ahí. Pero pasaba el tiempo y como que no veíamos nada, ¿verdad, Mayrín? Estaba eso ahí y no veíamos nada, pero la planta estaba ahí y se veía bonito, porque a diferencia de lo que nosotros teníamos un revolú allí de cosas que no hacían ni sentido. Pero anyway, pero la planta pues no daba nada, y me acuerdo que la miramos hace como, yo diría como un mes atrás o algo así, y estaba medio chueca. Y Mayrín dice, hay que poner una estaquita o algo para levantarla, ponerla derecha. Y yo le dije, pero no hay que ponerle ninguna estaca, mejor compramos un hilo y lo amarramos al buzón. Si el buzón está ahí, ya lo podemos amarrar ahí. Y usted no me creerá esto, pero eso fue una discusión como de una media hora, que si estaca o el hilito con el buzón. Finalmente ella pues me concedió eso y dijo, pues le voy a poner un hilito. Fuimos para Lowe's y compramos un hilo de pescar, y ella hace un hilo de pescar, porque imagínense, eso es lo que nosotros pensábamos. Debimos haber llamado a Vilma, pero no lo hicimos. Compramos un hilito de pescar, y entonces mientras yo estaba dentro de la casa, ella la amarró. Y yo le dije, cuando la vi, le dije, oh, la amarraste. ¿Y cómo la amarraste? ¿Le pusiste un lacito y después le tiraste así, le pusiste otro lacito al buzón? ¿O cómo? Y ella me dice, no, la amarré así completo. Y le dije, yo creo que es mejor hacerlo así. Y ella me dice, Ramón Luis, pues hazlo tú entonces. Y yo dije, no, está bien que se quede así. Pero la matita de la planta estaba derechita, estaba bien, se veía bien. No pasó yo diría, ni 2 o 3 semanas cuando se puso así. Y esa flor salió bien bonita, bien linda. Y le digo a Mayrín, tírale una foto para enviársela a Vilma, para que esté orgullosa de nosotros, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y Mayrín fue, y le tiramos la foto y se la enviamos a Vilma y a Virriel. Ellos estaban contentos, orgullosos. Yo estaba aquí bien, me sentía bien, porque aunque no tuve nada que ver con eso, fue todo Mayrín, pero yo estaba cogiendo crédito. Y entonces la cuestión es que estuvo así como, yo diría casi una semana o menos. Pero hace poco, a principio de esta semana, yo la miro y la flor que tan bella se veía estaba hacia abajo, desmayada, secándose. Y yo le digo a Mayrín, tan linda que se veía esto. Y ella me dice, por eso es que yo no me molesto. Porque uno se pone a pasar entonces este trabajo y lo que duran son 3 días y después mira. Y entonces lo dejamos así. Yo dije, bueno, pues lo dejamos así. Esta mañana me levanté y miré hacia afuera y lo que vi fue esto. Por la otra. No es esa, es esa. La otra fue la primera. La otra era la primera. Pon la primera, la otra. Esa fue al principio cuando la vimos. Esa foto la tiró Mayrín, la otra la tiré yo, por eso se ve mejor. Esa fue la primera vez que la vimos, ¿ok? Se secó, y entonces esta mañana lo que yo vi fue la otra.
esa. Inmediatamente yo que le estaba pidiendo al Señor que me sintiera más seguro del mensaje que iba a traer, el Señor me dijo, ahí está el mensaje. Y yo la miré y yo dije, esa planta que nosotros pensamos al principio de la semana que estaba muerta, que ya no valía la pena, que estaba guindada, que no se veía bonita, estaba en un proceso. Y nosotros nos enfocamos en la flor y no en las raíces, no en la salud de la planta. Pensamos que la flor era representativa de la salud de la planta. Hicimos algunas cositas que si amarramos el hilo, la enderezamos, cambió quizás la posición de la planta, la tierra nunca la movimos. La tierra fue la misma desde que la plantó Vilma hasta el día de hoy que se ve así. Y yo empecé a pensar y el Señor me dijo, eso es lo que está pasando con cada uno de ustedes. Y empecé a asociarme con la planta. Empecé a pensar que muchas veces cada uno de nosotros estamos chuecos o estamos secos. Y sabe lo que una cosa que realicé, que cuando vi la planta en ese estado, no se me ocurrió tirarle una foto. Solamente cuando la planta y la flor se veía saludable, fue llamativa y atractiva para mí. Pero la planta era la misma, las raíces eran las mismas, la tierra era la misma, y yo me estaba enfocando solamente en la apariencia de la flor. Y creo que muchas veces muchos de nosotros podemos encontrarnos en una etapa de nuestra vida donde quizás nuestra flor está seca y aparenta destrucción y muerte. Pero el Señor te está diciendo, yo te planté, yo te voy a hacer florecer. Pero requiere muchas veces un cuidado. Requiere el amarrarte con el hilito y levantarte y ponerte derecho nuevamente, porque las circunstancias de la vida muchas veces nos hacen ponernos medios chuecos. Pero la tierra es la misma y las raíces están ahí. Dios nos está plantando en el lugar donde Él nos quiere plantar. Él nos ha de cuidar, Él nos ha de levantar. Y lo que quizás el día de hoy no aparenta ser atractivo, Dios te está diciendo, yo conozco tus raíces, yo conozco tu estado. Yo sé que lo que muchos no aprecian ni valoran el día de hoy, yo sé lo que voy a hacer con él y haré de ti una gran flor y serás atractivo y serás atractiva porque yo tengo planes contigo que ni aún tú conoces. Vivimos en tiempos inestables. Vivimos en tiempos donde hay mucho cambio, donde cosas se le dicen buenas en un día y al próximo día se le llama malo, o un día se le llama malo y al próximo día es bueno, y según la corriente y según lo que el mundo y la sociedad dictamine, la iglesia muchas veces hemos cometido el error de dejar que la sociedad determine cuál es nuestra verdad. Y creo que cuando vemos la carta que le escribe Pablo a los Corintios, entendemos una cosa bien importante, específicamente el contexto de ese capítulo 15. Pablo está diciendo, nuestro Señor y Jesucristo no solo murió, sino también resucitó. Y es en esa verdad que nos tenemos que agarrar para permanecer firmes y constantes. En medio de un mundo que lo menos que es firme y constante. En medio de lo que el mundo le dice, le llama bueno y lo llama malo. En medio del mundo nos dice, no hay verdad absoluta. Déjame decirte algo. Tengo buenas noticias. Sí hay verdad absoluta.
dice la palabra. Y yo quiero compartir con nosotros, esto es lo que voy a hacer, compartir 3 formas, 3 maneras en las que podemos permanecer, como dice el apóstol, firmes en medio de una sociedad inestable. ¿Cuántos quieren escucharla? 3 maneras y nos vamos. Como 3 personas, está bien. La primera es estar firmes ¿en qué? En la verdad de Dios. Si quiero estar firme, tengo que encontrar algo que sea firme de por sí. Yo no puedo estar firme en una balsa en medio del río. No puedo. Por más firme que yo quiera estar, si la base que me sostiene se mueve y no está firme, yo no puedo por consiguiente estar firme también. Tengo que encontrar algo sólido, algo firme en lo que yo entonces pueda cimentarme, agarrarme y poder estar firme también. ¿Qué es eso? La verdad de Dios. Yo soy, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y pensemos bien estas palabras, yo soy la verdad. Él no dijo, yo sé la verdad o conozco la verdad. Él no dijo, yo puedo enseñarte la verdad. No, él dijo, yo soy la verdad. Es diferente, eso es un pensamiento radical, no solamente en el tiempo que lo dijo Jesús, sino aún en los días en los que vivimos hoy. Es una idea radical. En este mundo donde las verdades cambian según las emociones o las modas o las redes sociales o lo que es viral hoy, que no era viral antes pero se fue viral, alguien lo hizo viral y ahora todo el mundo lo cree, lo repite y lo vive. Desafortunadamente. Pero este pensamiento de Cristo ser, Él llamarse, la verdad lo cambia todo. Porque si Jesús es la verdad en realidad, pensemos en esto, si Él en realidad es la verdad, entonces todo lo que Él dice sobre ti y sobre tu vida y sobre Dios mismo es completamente confiable y puedes vivir pensando y creyendo que eso es cierto, porque Él lo ha dicho. Y creo que muchos de nosotros hemos creído que nuestra identidad está puesta en la flor y en la condición de la flor. Que si estamos pasando por un tiempo difícil o de necesidad y la flor en ese momento de nuestra vida está chueca y está así triste, entonces nosotros somos una planta triste que no tenemos propósito. Yo te estoy diciendo algo, hoy podrá estar así, pero la voluntad del Señor es sacarte de ahí y que tú salgas y que tu flor florezca nuevamente y que te veas precioso y lindo llenando la voluntad que el Señor tiene para ti. No todo lo que suena bonito es cierto. No todo lo que la gente dice que es cierto, es cierto. La verdad de Jesús, esto es bien importante. Si estás tomando nota, debes tomar esta nota. No está ahí en la pantalla. La verdad de Jesús no solo es información, sino que es transformación. Cristo no solamente te informa, Él te transforma. Y lo que quizás hoy era difícil para nosotros aceptar como verdad, en el momento que Dios continúa obrando en nuestra vida y renovando nuestra mente y transformando nuestro corazón, podemos entonces comenzar a confiar en la verdad de Dios sobre tu vida. Porque te transforma. Por eso es que Él dice, conocerán la verdad y la verdad los hará. Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él lo dijo. Y Cristo, la verdad, te hará libre. Es un proceso de transformación. Y no ocurre de la noche a la mañana. No, es un proceso. Y vas a pasar de la mentira que te dice que no vales nada
a la realidad que Dios dice que tú eres su hijo, tú eres su hija. Él te ama y vales tanto para Él que entregó su propia vida por ti. De la confusión que te dice que da igual en qué crees, vas a pasar a una realidad, a una verdad que no cambia. Jesús te muestra la verdad, que fuiste creado con propósito. No hay nada peor que vivir una vida donde tú no estés seguro de por qué estás vivo o por qué estás viva. Y una de las cosas por las que el enemigo te ataca es hacerte pensar que la vida seguiría, que nadie extrañaría si tú estuvieras o no estuvieras presente. Y viene un momento de soledad, vienen los momentos donde te aíslas. Muchas veces quizás empezó como un pensamiento, quizás comenzó con un susurro del enemigo al oído. Y empezaste a entretener la idea y esa idea se convierte entonces en una emoción y esa emoción informa tu realidad y cuando vienes a ver de la noche a la mañana estás pasando por un tiempo de depresión donde entonces te lleva a aislarte y mientras tanto el enemigo se está burlando de ti porque llega el momento donde piensas nadie me necesita, no tengo propósito y el Señor te está diciendo en esta hora yo he depositado un propósito en tu vida, tú no eres un accidente, la vida no va a seguir igual contigo, sin ti, yo te he puesto donde te he puesto porque tengo un destino y un propósito para ti. Esas son buenas noticias. ¿Cuál es la verdad que estamos creyendo hoy? ¿Quién está informando nuestra verdad? ¿Qué está informando nuestra verdad? ¿Acaso cambia con el algoritmo? ¿Sabe que lo que son las redes sociales, el YouTube, todo eso, mientras más buscamos una cosa, más nos presenta eso? Y buscaste quizás a lo mejor, o le comentaste a alguien, porque así es que esto funciona así. Le comentaste a alguien que estás interesado en comprar una camisa y de repente empiezan a salir todos los anuncios en el Facebook de camisas de vestir y todo eso. Y mientras más clics le des ahí, más siguen saliendo. Y después hay una mentira bien grande en social media que te sale unos puntitos y tú le dices ahí y te dice, ¿quiere que esconder estos anuncios? Y tú le das ahí y no dura ni 2 horas y te vuelve a salir de nuevo las mismas camisas y todo eso. Para que se vaya eso tienes que comenzar a buscar otras cosas. Para que entonces las camisas pues, y de vez en cuando como quiera te salen de nuevo. Nuestra verdad no puede cambiar con los algoritmos. Nuestra verdad no cambia con algoritmos porque se encuentra aquí. Y esto no cambia. La verdad es que Cristo es la verdad. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No te conformes con medias verdades. No te conformes con medias verdades. Y muchas veces son entretenidas. Ese es el problema, que muchas veces es entretenido. Entonces nos entretenemos tanto con eso y empezamos a entretener esas ideas y como dije ahorita, comienzan con ideas y conceptos y terminan como tu realidad. Ten cuidado, corre a Jesús, que es la verdad que salva, la verdad que transforma, la verdad que permanece para siempre. Mira, ¿qué puedes hacer para tratar de permanecer y estar firmes en la verdad? Proponernos leer más la palabra. Proponernos leer más la Biblia. Y le voy a dar algo bien práctico. Porque muchas veces nosotros vemos esto y es intimidante. Esta es letra pequeña y se ve así. Por ahí algunas Biblias, yo me acuerdo que mi abuela tenía uno que debería ser considerada como un arma o algo así porque aquello era como así de grande. Si le caía en el pie a uno, salía con el pie fracturado obligado. No había. Y uno ve esa cosa y uno dice, no, es imposible leer eso. Te quiero decir, no es imposible, pero te voy a dar un consejito práctico. Comienza primero con conocer la biografía de aquel que dice que Él es la verdad. ¿Sabes cómo?
En el Nuevo Testamento los primeros 4 libros se conocen como los evangelios de Jesús. ¿Qué son los evangelios de Jesús? Su biografía, contada desde la perspectiva y por la inspiración del Espíritu Santo a través de 4 hombres. Le estoy dando, esto es a lo mejor básico para alguna gente, pero es importantísimo. Podemos, en lugar de leer, muchas veces la gente empieza a leer la Biblia en el Génesis. Es bueno el Génesis, toda la Biblia es buena, pero el Génesis es entretenidísimo, les voy a decir algo. Bien bueno, lleno de historias fascinantes. Hasta que llegan a Levítico. Porque el Éxodo es tremendo también, una historia fascinante. Y llegaste a Levítico y empezaste a leer que si las leyes del pueblo de Israel. Y ahí se quedó la Biblia hasta la próxima vez que te traiga convicción de leerla de nuevo. Comienza a leer acerca de la vida, de los 3 años y medio de ministerio de nuestro Señor y Jesucristo. Aquel que decidimos darle nuestro corazón y nuestra vida y hacerle Señor de nosotros. Comienza con uno sencillito, Marcos. Nosotros estamos aquí leyendo Marcos. Vamos a coger ahora un break del estudio bíblico los jueves. Pero cuando comencemos de nuevo en septiembre, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a reanudar nuestros estudios del Evangelio de Marcos. Únase a nosotros. Venga, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Mire, haga las preguntas que no entienda. Si comenzaste a leer la Biblia y llegaste a algo que no entiendes ni pío, decían en Puerto Rico, no entiendes un pepino, mire, haga la pregunta. Hay gente aquí que le puede ayudar. Acérquese a mí, acérquese a Edwin, a Eunice, a Mayrín, a Virriel, a Juan. No sé cuántos conocen a Juan, pero Juan es tremendo estudiante de la Biblia. Él se queda calladito allá y que a nadie pero yo lo voy a tirar al medio. Mire, y haga las preguntas que tenga que hacer. Forma tu criterio espiritual basado en la palabra, no en las redes sociales, no en las noticias, no en el YouTube. Mire, basa tu criterio espiritual en la palabra de Dios. La segunda forma que podemos permanecer firmes es en la constancia, en la obediencia, porque eso es lo que está diciendo el texto. Fíjese, por eso es que él dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. O sea, la constancia tiene que estar en la obediencia, no solo en la emoción. Y hoy en día vivimos una época donde lo que estamos continuamente apelando a la emoción. Y eso no solamente es el mundo, la iglesia lo ha adoptado también. Y nosotros tenemos que cuidarnos y guardarnos de eso. Que nosotros no estemos apelando a la emoción, sino que estemos apelando a la verdad. Y ser obedientes y constantes. Constante, dice la Real Academia Española, que es, cuando se habla de una persona, dice, es una persona que mantiene la misma actitud o actividad de manera duradera. Es mantener esa actitud o actividad de manera que perdure. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces lo que me está diciendo el texto cuando dice, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Cómo puedo estar constante? ¿En qué? Él lo dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo está ligando la constancia con el trabajo y el servicio. Está atando esas dos cosas. ¿En qué somos constantes? En el servicio. ¿Y por qué servimos? Porque nuestro Señor Jesucristo nos llamó a servir. Nosotros vamos a tener esta semana, la última semana de julio, del 27 de julio al 3 de agosto. Y le decimos la semana para servir, para conectar. ¿Qué estamos sirviendo? Le estamos sirviendo a la comunidad. Muchas diferentes actividades vamos a hacer. En esas actividades hay oportunidad de hablarle a la gente, a las vidas, no solamente de boca, sino de servirle
en alguna manera y poderle llevar el evangelio. No hay manera más efectiva de evangelizar que el servirle a alguien. No la hay. Por eso Cristo mismo dijo acerca de él: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y darse para la humanidad. Si él lo pudo hacer, créame que yo lo puedo hacer. Y hay veces que no es lo que sentimos. No es lo que sentimos. Hay veces, y sabe que me está bien curioso porque el pastor de la iglesia en inglés dijo muchas cosas que yo tenía en mis notas hoy. Hay veces que yo no me siento como de venir aquí a predicar. Es mucho trabajo. En la semana tengo que prepararme, tengo que mantenerme practicando, para llegar aquí y poder traer el mensaje del Señor. Y hay veces que eso no es lo que siento. Pero yo sí sé una cosa, que Dios me ha llamado a ser obediente, porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia encontramos el propósito que Dios ha puesto en nosotros. No podemos quejarnos de no sentirnos que tenemos propósito cuando no podemos ser obedientes a la voz de aquel que quiere y que te ha dado un propósito. Y Él me está llevando, por eso es que Él me dice: hey, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es lo que dice Pablo a la iglesia en Gálatas. Muchas veces comenzamos algo que no terminamos. Comenzamos a leer a Marcos y no duramos ni una semana. Escúcheme bien, yo no le estoy juzgando, porque a mí me ha pasado. Es una disciplina que hay que practicarla. Y yo he tratado de ir al gimnasio. Usted no sabe cuántas veces he comenzado y, como verá, no he terminado. Un proceso. Hay una transformación. Pero la verdad es que es una disciplina, un proceso por el cual tenemos que pasar. Y requiere un sacrificio, porque, como le estaba diciendo, no todo el tiempo tenemos ganas de eso. Hay veces que preferiríamos quedarnos el domingo en la casa a descansar. O preferiríamos quizás irnos para el río o a la playa. Escúcheme, yo no le estoy diciendo que se sienta culpable si lo hace en algún momento, pero lo que le quiero decir es que cuál es entonces nuestra prioridad en nuestra vida. La iglesia no salva, Cristo salva. El templo no es un lugar mágico. El templo es una facilidad donde nosotros como pueblo venimos para compartir y para adorar al Señor juntos. Y nos hace falta. Yo no sé usted, pero yo no puedo estar fuera de la iglesia mucho tiempo porque me siento vacío. Necesito el calor de mis hermanos. No es porque sea pastor, siempre me ha pasado. Aún desde pequeño, sus hijos como padres no descuiden o no tengan por menos el valor de traerles a la casa del Señor. Es importante, para mí lo fue. Creciendo, yo tuve la bendición de poder crecer en la iglesia. Y aunque muchas veces lo tomo como, lo desprecio un poco o lo tomo de menos, en el sentido de que hay mucha gente que a mí me gustaría poderle decir: Dios me rescató de las drogas, salí de este punto de drogas, como hay mucha gente que puede dar testimonio. Yo no puedo dar un testimonio así, pero te puedo decir que hay mucho valor en traer a tus hijos a la iglesia, porque va a crear una fundación que les va a ayudar por el resto de sus vidas. No dejes tu servicio, no dejes de servir cuando estés cansado o frustrado. Permanece, sé constante en la obra del Señor. Sé constante. Dios nos ha dotado de diferentes regalos, nos ha capacitado en diferentes maneras. No hay nadie que Cristo no haya llamado que no ha capacitado con algún regalo o algún don. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar. Cada uno de nosotros podemos hacer algo. Hay mucho trabajo que hacer. Dice la palabra: la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ayudar. Pongámonos los guantes de trabajo y pongamos la mano en el arado.
tenemos que orar, orar, orar y orar. Orar cuando la flor está florecida y brillante y bonita, y orar aún más cuando la flor está caída y desmayada. Orar para atravesar ese tiempo de prueba. Orar y pedirle al Señor que nos saque de ahí, pero no sin enseñarnos la razón por la que nos ha puesto ahí. Había razón para esa flor estar caída en ese tiempo. Y muchos dirán que yo estoy exagerando, pero el Señor me la usó para darme a mí una lección. Y para compartirlo con ustedes el día de hoy. Hay cosas que nosotros pasamos en nuestra vida que el propósito no es solo el de enseñarnos a nosotros, sino el servir de bendición a otros también. Hay enfermedades por las que vas a tener que pasar o has pasado o estás pasando, que el propósito no es solamente para que te sientas mal o y tampoco es para que tú en tu vida digas, Señor, gracias porque me sanaste, sino que es para que tú puedas decirle a otros, yo sé por lo que tú estás pasando, yo estuve ahí, a mí me dieron las quimioterapias, a mí me dieron el tratamiento, yo estuve ahí y de ahí me sacó Dios y yo sé que Él te puede sacar a ti, aleluya. Yo estuve adicto también a las drogas y yo cuando pensaba que no había remedio, cuando pensaba que ya nadie me iba a ayudar, yo experimenté a un Cristo, un Dios amoroso, compasivo, misericordioso, que extendió su mano, me sacó de ahí y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios honra al que persevera. Seamos constantes en la obra. Y eso me lleva al tercer punto. El versículo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Número 3, crecer en la obra del Señor, avanzar y no retroceder. Avanzar y no retroceder. El llamado de Dios no es a la estancación, sino al crecimiento continuo. Continuo. Crecimiento. No es suficiente el existir. No es suficiente el yo reconocer que hay un propósito en mí. Tengo que moverme, tengo que crecer. Dios me está haciendo crecer y tengo que atarme a su voluntad y dejar y permitir que Él crezca, que Él haga que yo crezca en Él. El verbo crecer implica movimiento, desarrollo, avance. No podemos estancarnos, tenemos que salir de ahí. Si estás en esa etapa donde estás chueco, escúchame bien, permite que el Señor te enderece, aleluya, y invítale a tu vida. ¿Sabe qué? Nosotros no le damos permiso a Él. Dios no necesita permiso de nosotros. Dios es Dios y Dios hace como Él quiera, pero sí podemos invitarle a que Él haga en nuestras vidas como Él quiere hacer en nosotros. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abra la puerta, yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Invítale a entrar. Invítale a que Él te ayude. Él va a hacer que tú crezcas. La flor que quizás el día de hoy no es atractiva se convertirá en una flor que haga que la gente saque los celulares para tirarle las fotos. El crecimiento espiritual, escuche bien, no es opcional. Es parte de nuestro caminar. Es parte del llamado de Dios sobre ti. Dios no quiere que te quedes estancado o estancada. Dios quiere que crezcas. Es algo que viene con tu llamado. Y Dios te está llamando hoy a moverte hacia adelante. Si estás estancado o estancada, Dios te está llamando a que salgas de ahí. Tu flor, tú tienes que florecer.
Tienes que florecer, aunque otros piensen que estás muerto. Dios conoce tus raíces, Dios conoce tu corazón, Dios conoce que del polvo Él te puede levantar. Crecer en la obra del Señor implica servir con más profundidad y compromiso. Crecer significa avanzar, aunque haya oposición o cansancio. ¿Sabe que esta semana ha estado tan caliente aquí? Ha hecho un calor que yo le digo al Señor, Señor, gracias porque ya yo no estoy en la Fuerza Aérea trabajando afuera con los aviones. Qué bueno que hay gente que se están sacrificando por nosotros ahora. Pero qué bueno que ya no soy yo. Qué bueno que estoy en una oficina trabajando en aire acondicionado. Gloria a Dios por los Estados Unidos de Norteamérica. Mire, ha estado tan caliente esta semana. Gente que me dice, yo viví en Florida, calores como los de Florida, ¿es o no es, Pam? Calores como los de Florida. Y me está curioso que en medio de estos calores que yo consideraría que puede matar a cualquiera, esa planta floreció más que la primera vez que la habíamos visto. Hoy estaba más hermosa que la primera vez que le tiramos la foto. Y yo creo que en tiempos de oposición, de dolor, de problema, de vicisitud, en tiempos de tormenta, Dios te está haciendo crecer. Dios te está estirando. Y aunque duele, te está creciendo, te está haciendo crecer. Hay algo que quería compartir con ustedes muy importante, que había tomado una nota aquí, y es que, no fuiste llamado a sobrevivir en la obra del Señor, sino a crecer en ella. Avanza, aunque sea con pasos pequeños. Tenemos que avanzar, aunque sea de pulgada en pulgada. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, no podemos retroceder. El retroceder no es una opción para los que tienen su esperanza en Cristo. Tenemos que seguir avanzando. El mundo cambia, los valores se desvanecen, las personas se confunden, pero Dios sigue siendo el mismo y su llamado sigue siendo claro. Estad firmes, estad constantes y permanecer creciendo en Él. Pablo le escribe a los Corintios en el próximo capítulo y le dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Sabe cuándo uno tiene que ser valiente? Cuando la cosa está difícil. Cuando la cosa está fácil, no hace falta valentía. Cuando la cosa se pone difícil, las circunstancias no se ajustan a mi favoritismo, a lo que yo prefiero, es que tenemos que ser valientes, fuertes, firmes, constantes y permanecer creciendo. El mundo cambiará, pero los que están firmes en Cristo jamás serán sacudidos. Permanece inquebrantable, permanece aún en medio del dolor y de la tormenta, aún cuando la flor de tu vida está caída, hay seca. Permanece inquebrantable porque Dios ha de hacerte florecer como nunca antes. Pongámonos de pie. Voy a leer ese verso una vez más. Una vez más. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No hay time out, no hay pausa. Siempre creciendo, sabiendo que vuestro trabajo, lo que tú hagas hoy en el Señor, no es en vano. ¿En qué estamos pasando nuestro tiempo hoy? ¿Estamos firmes
o estamos fluctuantes? ¿Somos constantes o nos dejamos llevar por las emociones? ¿Estamos creciendo o estamos estancados? Hazte la pregunta.